En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pick-up, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía a 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones. Estamos en compañía de nuestra invitada de hoy. Ella es Karina González, Business Leader y RH Jobs. ¿Cómo estamos, Karina? ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, Prince. Y bueno, buenas tardes para la audiencia. Tenemos mucho que conversar cuando hablamos de capital humano, cuando hablamos de talento humano y bueno, todo lo vinculado también al empleo y estos componentes que vinieron a cobrar fuerza muy preponderantemente de un tiempo a esta parte cuando hablamos de compensaciones, beneficios, etcétera, dentro de la estructura salarial. Y yo recuerdo cuando te tenía vos hace como 2 años aproximadamente hablándonos de los informes que suelen presentar obviamente desde Jobs y me decía, wow, en serio, esto está entrando muy fuertemente y hoy ya es básicamente el presente, Karina. Así mismo. Buenísimo toda esta introducción que hiciste, porque de aquí a 2 años, o sea, si nos vamos un poquito para atrás, todo lo que cambió en base a eso que ya presentamos, que ya veníamos conociendo, es abismal. ¿Qué pasa hoy día? Para ir entrando un poco en contexto, sí. Dentro de lo que es el área de recursos humanos, o también podríamos decir dentro de las empresas, hay un subsistema que hoy está mucho más evolucionado, que es compensaciones. ¿Qué es lo que hace compensaciones? Compensaciones es un área súper estratégica. ¿Por qué? Porque lo que hace es trabajar en diseños de cómo remunerar, cómo compensar a los diferentes cargos que hoy tenemos en las empresas. ¿Y por qué es muy estratégico también? Porque dependiendo de los tipos de cargos, y ahí hablamos de cargos clave, hablamos de cargos críticos, existen formas y maneras de cómo ir compensando. Compensaciones que pueden ser justamente los diferenciales para poder atraer a ese talento que la empresa requiere, a ese talento que, digamos, de alguna manera tiene ese impacto en el logro del objetivo que tiene definida la empresa. Entonces, hoy por hoy, todo lo que nosotros escuchamos en cuanto a compensación ya no es solo salarial. Eso es un punto clave y de eso vamos a ir hablando hoy. Ya no pasa solo por lo salarial. ¿Es importante el salario? Sí, eso no voy a negar. El salario quizás sigue siendo muy importante al momento de definir si tomamos o no una propuesta, si queremos o no cambiar, ¿verdad?, de empresa o de trabajo. Pero hoy hay una parte muy importante y hasta diríamos protagonista, que son los beneficios. Es la parte complementaria al salario. Y cada vez más las empresas están muy, pero muy alineadas a lo que son estos beneficios. Pero la tendencia también hoy nos dice de que los beneficios tienen que ser personalizados. Clarísimo. Karina, ¿y esto está como de alguna manera encasillado a una generación como la que tenemos ahora? ¿Es una tendencia mundial instalada ya en Paraguay que combina, vamos a decir, generaciones? Buenísima pregunta. Justamente hoy esa tendencia de la que estamos hablando
vamos a decir que se alinea a lo generacional, o por lo menos eran los primeros insights que veíamos, Sí. pero hoy por hoy ya no es solo generacional, pasa mucho por los intereses, motivaciones que tienen hoy los colaboradores. Y el ejemplo claro que voy a dar es el tema de la flexibilidad horaria. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿verdad?, que después de la pandemia y demás, Sí. es como que las modalidades de trabajo empezaron a adoptar otras formas. Empezamos a ver horarios mucho más flexibles, o si no, modalidades de trabajo desde la casa o remoto, en fin. ¿Y qué se decía en ese momento? Se decía de que eso estaba muy alineado a lo generacional, a esa nueva generación que ingresaba al mercado laboral, o de repente a los más jóvenes, como se dice. Sí. Y realmente una de las formas de beneficios que se fueron dando, que es justamente flexibilidad horaria, vamos a decir que se alineó a todas las generaciones, hasta aquellas personas que ya pertenecen a las generaciones de baby boomer y demás. Te puedo decir de que incorporaron esa modalidad, ese beneficio, y a todos terminó gustando. Pero sí, con el correr de los tiempos, cada vez más aparecen motivadores, le decimos nosotros, que hacen que las empresas puedan de alguna manera preparar un plan o un programa de beneficios adecuado a la población que tienen. Y esa es la tendencia que hoy se ve a nivel regional y que también ya está ingresando a nuestro país. La personalización de los beneficios. Es como que las empresas tienen, una mirada de cómo está hoy compuesta mi población. Tengo gente más joven, gente mayor, más mujeres, hombres, y en base a eso uno va pensando o armando planes de beneficios a través de una encuesta, un sondeo, de modo a que uno, o dentro de las posibilidades de la empresa, puedan otorgar y ser diferenciados en el mercado laboral. Jobs realiza ese tipo de análisis, sondeo. Así mismo. ¿Y cuánto tiempo lleva aproximadamente hacer, vamos a decirlo, un análisis de eso para tratar de o personalizar justamente estos beneficios? Y normalmente hablamos de 2 a 3 meses. ¿Por qué? Porque hay todo un proceso de elaborar el cuestionario, ¿verdad? De entender cuál es el objetivo también del trabajo, y en base a eso se va haciendo las entrevistas, o dependiendo de cómo definamos trabajar, y luego todo el procesamiento de datos para ir viendo las conclusiones obtenidas, y de ahí hacer una propuesta de siguientes pasos, siguientes acciones de cómo ir trabajando en base a lo relacionado con ese estudio. Y obviamente sin afectar el nivel de productividad ni nada de lo que tenga dentro del plan armado de la empresa. Totalmente. No tiene absolutamente nada que ver. Siempre se buscan las mejores formas de cómo llegar a los colaboradores sin entorpecer el día a día. Tenemos una presentación que justamente nos compartiste, Karina, y le pedimos a los compañeros que nos den el soporte correspondiente, por favor, de la presentación, para ir desglosando justamente esto que y seguimos hablando, compensación y beneficios. ¿Qué están haciendo las empresas que hoy marcan tendencia en Paraguay? La siguiente lámina, por favor, compañeros. Aquí tenemos. Perfecto. Bueno, un poco lo que había dicho al inicio, ¿verdad? El contexto. Esto que estamos nosotros visualizando hoy es nominado como el modelo de compensación. Si nosotros miramos, lo que aquí se observan son los diferentes elementos que hoy se utilizan en las empresas bajo la nominación de compensación. Estos elementos pueden variar de empresas en empresas, ¿verdad? Todo va a depender también de qué busca hoy la empresa. Claro. Entonces, en base a eso, digamos, se trabajan en propuestas que implementen acciones para buscar un equilibrio de vida-trabajo, trabajar el desempeño, trabajar reconocimientos, desarrollos, oportunidades de carrera, que son hoy aquellos elementos que se utilizan para ofrecer un paquete de compensación total. Y entre ellos está incluido la remuneración. Por eso decía que hoy todo lo que conlleva a salario ya no alcanza, esa es la palabra, ya no es suficiente. Y se van complementando con acciones que tienen relación a esos factores.
Pero algo súper importante, esos factores al mirar así parecen, no sé, una ecuación súper sencilla. Sí. Obviamente ahí viene todo este análisis de entender qué tipo de colaboradores tengo, tipo en el sentido, como dije, ¿verdad? Demográficamente, socialmente, y eso yo lo tengo que también alinear a la estrategia que tengo como empresa. ¿Por qué? Porque también tenemos que ser, como decimos nosotros, responsables al momento de presentar esto. La empresa tiene que tener la capacidad de darle continuidad, de darle soporte a los diferentes planes de beneficios que quiera implementar. Entonces se ve también el potencial de la empresa versus lo que quiere ofrecer versus los colaboradores o los intereses de esos colaboradores. Y a eso también se le suma el mercado. ¿Por qué? Porque yo estaba diciendo que para que la empresa sea diferenciada de las competencias o del mercado, tiene también que entender internamente y externamente lo que está ocurriendo. Hoy hay mucha demanda de puestos, vamos a ver un poquito más adelante eso. Entonces los beneficios hoy se utilizan de alguna manera como un atractivo al talento que nosotros hoy requerimos. Y bueno, y teniendo un poco, ¿verdad?, alineados el plan que queremos trabajar, la estrategia de la empresa, se busca con eso atraer al talento que necesitamos, retener al que ya tenemos y también motivar al que ya tenemos. Y a través de eso se van logrando los diferentes objetivos que la empresa tiene marcado. Clarísimo. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Elementos de gestión. Perfecto. Esto es como un resumen de lo que hoy nosotros vemos en el mercado paraguayo. Es, digamos, un resumen del cuadro anterior. Aquí nosotros vemos los elementos que acabo de mencionar. Por un lado, los salarios en sus diferentes modalidades, salarios bases o fijos y variables que se presentan en diferentes modalidades. Es lo que se paga efectivamente. Así mismo. Clarísimo. Y luego vienen los beneficios que se vuelven a subdividir. Hoy nosotros vemos por un lado beneficios cuantificables. ¿Qué son los beneficios cuantificables? Aquellos que tienen un valor dentro del programa, del paquete, como se dice. Y lo otro, que son los emocionales, están mucho más orientados a la persona, pero que también puede de alguna manera, digamos, influir en la familia del colaborador. Y lo emocional va mucho en lo que es el desarrollo, lo que implica las oportunidades de trabajo o de empleabilidad que nosotros podemos ir ofreciéndoles a los colaboradores. Ahí tenemos, que me parece muy, muy interesante, la palabra salario emocional, que se utilizaba en ese entonces y hoy ya está incorporado, te decía justamente al introducir el tema, Karina, porque muchas veces, y quiero agregar esto, este salario emocional eleva el nivel de productividad. Imagino ustedes son especialistas en el tema y se nota y se ve, y por eso hacen este tipo de sugerencias. Así mismo es. Es impresionante cómo hoy diferentes artículos, diferentes estudios le están dando un realce a toda esa parte. ¿Por qué? Porque habla justamente del compromiso que se crea entre el colaborador y la empresa. El bienestar, que es lo que hoy se busca, y la palabra bienestar hoy tiene un abanico de tantas definiciones que hoy lo buscamos desde la empresa. Bienestar financiero, bienestar emocional, todo lo que conlleva también al equilibrio entre la vida personal y la vida profesional. Entonces, todo lo que implica hoy acción en relación al salario emocional es el protagonista en un paquete de compensaciones. La siguiente lámina, por favor, compañeros. ¿Qué rol cumplen los beneficios? Genial. Dijimos que el salario ya no alcanzaba y hoy, ¿qué hacen los beneficios? Complementan la compensación económica, responden a necesidades diversas, generan diferenciación en el mercado y refuerzan la propuesta de valor. Hablamos mucho o se escucha mucho hoy día hablar de la marca empleadora. La marca empleadora lo que busca justamente es llegar al colaborador y mostrarle al colaborador todo lo que puede percibir formando parte de la empresa. Y la propuesta de compensaciones es parte de lo que es la marca empleadora. En una conferencia que estuve el año pasado, me gustó mucho un cierre que hicieron. Decían que la propuesta de compensación total
atrae al talento, pero la propuesta de lo que es la propuesta de valor o el programa de valor fideliza al colaborador. Y nosotros vemos en la propuesta de valor una parte importante que son justamente las compensaciones con todos los factores. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Dejar de hablarle a todos por igual. Eso que decías, personificar, Así ¿verdad? mismo. O sea, lo personalizado más que personificar. Hoy por hoy, digamos que en cualquier área de empresas, en cualquier parte o sector del mercado, ¿de qué se habla mucho? Se habla mucho del análisis de datos, ¿verdad? Trabajar con datos para toma de decisiones, para definiciones y más. Todo lo que es compensaciones no está exento. Es más, es una de las áreas que yo diría dentro de las empresas donde más informaciones se cruzan. Informaciones de las personas que trabajan ahí e informaciones también de la empresa propiamente en cuanto a su actividad económica. Y en base a eso, justamente en base a lo que es la analítica de datos, nosotros les decimos hoy que la tendencia observada en beneficios es la de segmentar, que es lo que te decía. Hay beneficios que probablemente a todos nos guste, a todos de alguna manera nos cubre una necesidad. Suponte un vale de almuerzo, pero tus necesidades no deben ser las mismas de repente si una es madre y la otra no, etcétera. Así mismo. Hay mucha gente que nos comentan que sus vales de almuerzo lo utilizan, por ejemplo, en el supermercado. Así es. Hacen las compras con eso. Hay otros jóvenes que usan su vale de almuerzo para su almuerzo diario. Entonces, son usos distintos y un punto importante. Cuando hablamos de beneficios, los indicadores que las empresas deben monitorear es uso y valoración. ¿Por qué? Porque también puede ser que el joven, ya que pusimos este ejemplo, utilice. Pero si le das a elegir otro tipo de beneficio en lugar de la tarjeta gourmet, por ejemplo, capaz y te dice prefiero lo otro, porque en ese momento en el que está, en el momento de su desarrollo laboral, está valorando otra cosa. Pasa con el seguro médico. La gente joven hoy no le suma ni le resta prácticamente todo lo que es seguro médico. Ahora, para una persona que ya tiene familia, que ya tiene hijos, es diferente, le da una valoración altísima. Entonces, por ahí viene mucho esto de la personalización. De segmentar. Y ahí tenemos como ejemplos, dependiendo de los... Sí. Ahí sí vemos los ejecutivos, que son hoy de repente aquellos que están en la generación mayor, o con más experiencia. Ya me dijeron que diga con más experiencia, ¿verdad? ¿Qué estarían ellos analizando en este momento? Bueno, movilidad, es decir, ya ir tomando otros desafíos, todo lo que es competitividad. Claro. Después vemos mandos medios, son los que están, digo yo, el ombligo de la estructura, porque están en este proceso ya de asumir desafíos mucho más con responsabilidades marcadas, es decir, todo lo que lleva liderazgo, gestión de equipo, gestión de áreas, desarrollo de la carrera o fortalecimiento ya de la carrera. Y después vienen los profesionales, aquellos cargos que están también preparándose. A ellos, por ejemplo, buscan desarrollo, más autonomía, conocimientos, a ese know-how que requieren para seguir creciendo. Y luego están el área más, nosotros le decimos operativo, por los tipos de acciones que realizan o de actividades, y ellos buscan mucho seguridad y estabilidad. Entonces, en base a eso, las empresas pueden idear acciones, como dije, o ofrecer algún tipo de servicio que conlleve a estos beneficios. Quizás algunas empresas ya lo estén haciendo, pero están quizás mal direccionando los beneficios. Importante también es que, por ejemplo, Jobs, que es especialista en el tema, haga un análisis, un diagnóstico y redirija, porque finalmente cuando uno toma una decisión como empresa, busca, esperemos, en general el bienestar de sus colaboradores, pero muchas veces ocurren desaciertos en ese sentido y al final generan descontentos, ¿verdad? Generan descontento y por sobre todo gastos para las empresas. Así mismo.
yo siempre digo, a veces no nos damos cuenta de que tenemos un plan, pero así súper mega increíble, tenemos un presupuesto aprobado, estamos re felices como los empleadores, pero no nos estamos dando cuenta que no satisface eso y que con algunas preguntas o algunos ajustes, nosotros podemos tener un beneficio totalmente diferenciado, pero orientado a lo que ellos buscan. Clarísimo. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Las empresas que lideran no ofrecen más, ofrecen mejor. Eso es justamente lo que estábamos recién mencionando. Sí. Y pasa por esos 3 puntos que dice ahí. La escuchar, entender realmente qué están buscando hoy los colaboradores, segmentar, para darle foco a eso que piden, y comunicación de valor. Eso también es un punto importantísimo en compensaciones. Porque, ¿qué pasa a veces? Supongamos que logramos tener un buen plan de beneficio o un plan de compensación, y las empresas a veces se olvidan de recordar, de mantenernos frescos, qué tipo de beneficios, qué tipo de compensación total estoy percibiendo. Entonces, realmente a veces tenemos la memoria un poco corta con este tema y nos olvidamos. Llegan propuestas de otras empresas o del mercado laboral en sí y no estamos pudiendo calibrar lo que nos ofrecen porque ya no nos estamos acordando lo que teníamos en las empresas. Entonces son cosas que también las empresas tienen que empezar a trabajar. ¿Cómo se hace eso, Karina? ¿Se hace como un reporte mensual, semanal? Podrían ser desde miles de formas. Nosotros desde Jobs tenemos, por ejemplo, una acción. Todos los primer jueves de cada mes tenemos un encuentro que le llamamos el encuentro estratégico. Arranca desde el horario de entrada. De horario de entrada hasta 1.5 horas más. Coincide, vamos a decir, con un desayuno que la empresa ofrece, y ahí se toca siempre distintos puntos. Y entre ellos hablamos de los beneficios, ¿verdad? Contamos de repente ese día que tenemos un nuevo beneficio o recordamos los beneficios que están vigentes, cuáles son aquellos requisitos o cuáles son de repente las maneras en cómo acceder a esos tipos de beneficios. Entonces buscan espacios dentro de las empresas para recordar. Después otro punto también importante es en la inducción. Y a veces eso es lo que pasa, que todo se queda en la inducción. Entonces nosotros desde Recursos Humanos decimos, pero si sabía luego que nosotros damos beneficios, te olvidas. Entonces las empresas por un lado tienen esa responsabilidad de estar recordando cada tanto, buscando espacios para hacer esos recordatorios. Que no es una pérdida de tiempo, al contrario. Para nada. Y es súper importante porque le estás enseñando también al colaborador cómo debe leer e interpretar la compensación total. Clarísimo. Que cuando una empresa le esté ofreciendo o tenga alguna propuesta, que no pasa solo por lo salarial. Como los beneficios son cuantificables, ahí hay un monto que sumar. Y los beneficios emocionales, también entender cómo eso de alguna manera está justamente agregando valor a la persona. Clarísimo, Karina. Interesante. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Un mercado en evolución, que era justamente una pregunta que yo te hacía fuera del micrófono, y bueno, básicamente era esto, así que te dejo, Karina. Bueno, estamos ante la situación de que nuestro mercado ya evolucionó. Estamos, ya diría yo, en un alto grado de evolución. Cada vez más están desembarcando empresas. Nosotros, sin mentir, en el mes estamos recibiendo entre 2 o 3 empresas que nos llaman a preguntarnos cómo están las compensaciones. Y este tema de compensación es a nivel regional. Yo te diría que si tengo que hacer un ranking, ¿verdad?, de cómo están desarrollados los países, Paraguay es el que hoy está en los últimos lugares, pero está en un proceso de cambios, ¿verdad? Ya hablamos más de compensaciones, ya entendemos más a qué nos referimos cuando mencionamos este subsistema de recursos humanos. Entonces, las empresas que llaman, que son del exterior, te hablan en términos muy relacionados a esto y preguntan cómo están los niveles salariales, cómo están los beneficios, cómo está la emergencia de los cargos, qué tipo de áreas hay, cuáles son los cargos más demandados. ¿Y por qué digo cargos? Porque todo el análisis de compensaciones se basan en cargos. ¿Qué sería? La responsabilidad que tiene el cargo versus la
compensación total que hoy existe. Entonces, estamos nosotros hoy en lucha, en competencia, no solamente con las empresas que están en Paraguay, empresas que hoy nos están mirando desde afuera y que nos llaman y nos preguntan así, ¿a qué Marroca? ¿Cómo está hoy esto? Y asumo que debe ser también como una dosis de orgullo, Karina, Sí. decir, bueno, nosotros tenemos esta lista de compensaciones y otras imagino que hay que seguir trabajando, ¿verdad? Pero si tuviéramos que listar los 3 principales puntos que forman parte de este subsistema que decís, Karina, ¿cuáles son esos? Bueno, si vamos a hacer el análisis, todo lo relacionado a salarial. Ok. Pero lo salarial teniendo en cuenta, como dije, el cargo, la responsabilidad. Después, todo lo que conlleva al tipo de empresa. ¿Por qué? Porque las empresas hoy son empresas estructuradas, en donde el cargo está definido. Y por último, como dije, todo lo relacionado a la gestión, es decir, a los beneficios, más la compensación, más el análisis y demás. O sea, es una mirada muy analítica la que se hace desde compensaciones. Y el aporte que tiene compensaciones en las empresas es sumamente estratégico. Podés tener el mejor plantel de colaboradores con la paga más idónea haciendo, digamos, análisis de estos niveles. Karina, la siguiente y última lámina que me encanta, el eslogan ahí que dice, el desafío no es diseñar beneficios, es que generen valor. Sí, lo que veníamos diciendo, Sí. Hoy por hoy ya no sirve tener un listado de infinito de beneficios. Sí. Lo ideal es que esos beneficios sean, vamos a decir, valorados por el colaborador. Y algo que me pasó, que no lo dije, ¿verdad? Que ahora me vino a la mente, cuando hablamos de compensación, la definición inclusive a nivel mundial, cuando hablamos con estas grandes asociaciones, mencionan que la compensación tiene una contrapartida. Si al colaborador no le sirve o no lo toma como un valor agregado, no estamos cumpliendo los requisitos de hablar de compensación. O sea, a ese nivel ya se llega, se tiene en cuenta lo que el colaborador valora como parte de ese paquete. Y yo asumo que cuando se hacen entrevistas o reclutamiento, el colaborador que está un poco más sofisticado te consulta y te pregunta cuáles son los beneficios que aparte del salario efectivamente me ofrece esta empresa. Totalmente. Y valora, ¿verdad? Totalmente, se pregunta, es más, hay veces que hacen preguntas así directas sobre beneficios. ¿Sabes cuál es hoy uno de los beneficios que inclusive da vuelta a la moneda? El estacionamiento. No te Es puedo creer, increíble, Karina, ¿en serio? es increíble. Cuando entran a una entrevista así, tipo, lo primero, decime primero esto y en base a esto seguimos. Tengo un estacionamiento asignado para mí exclusivo, te preguntan, porque es impresionante la demanda que hoy hay en relación a ese beneficio. Y ese pequeño componente puede finalmente determinar si se queda o no, ¿verdad? Así o sea, mismo, si acepta si o no. acepta o no. Así de fuerte está hoy. Qué notable. Y esto va a ir cambiando y sofisticándose, como yo le llamo, Karina. Totalmente. Reflexiones finales. Ponemos la última lámina, por favor, compañeros. Y la próxima ventaja competitiva no estará solo en pagar más, Karina. No estará en pagar más, estará en diseñar mejor, medir mejor, segmentar mejor y comunicar mejor. O sea, tenemos los 4 puntos que tenemos que trabajar y eso van a hacer que las empresas sean o se vuelvan competitivas para los siguientes periodos. ¿Dónde la gente puede encontrar más información, incluso análisis de este tipo que realiza Jobs, Karina? Sí, www.irh.com.pi. IRH es la unidad de negocios dentro de la red Jobs que se encarga de todo lo que conlleva hoy a compensaciones. Análisis salariales, de beneficios, soluciones consultivas de acuerdo a lo que las empresas hoy necesitan. Este es un preámbulo de lo que vamos a tener dentro de una semana, Así Karina, mismo, porque te estás adelantando, Príncipe, ya me estás presionando. realizan un informe relativamente periódico sobre justamente este tema, Karina. Sí, es una encuesta anual que ya está en un proceso de análisis, ¿verdad? Si todo va bien, ¿verdad? Los números se van cerrando. Nosotros para los primeros días de septiembre ya estaríamos contando con los resultados de niveles salariales por cargos, más beneficios, digamos, más demandados y otorgados también por las empresas. En línea general, ¿verdad? Todo lo que conlleva hoy a compensaciones.
Y eso lo vamos a tener seguramente cuando ustedes ya lo tengan listo. Así mismo. Gracias, Karina, un gusto tenerte en este espacio, que tengas un excelente inicio de semana. Lo mismo para todos y el gusto es mío. Gracias, estuvimos con Karina González, Business Leader y RH de Jobs. Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pick-up, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía MID, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones.